cuál es la voluntad de Dios. Amén. Así que vamos a continuar con este tema que es muy importante, ¿verdad? ¿Cuánto nos hemos metido en problemas? Amén. En decisiones que hemos tomado. Amén. Amén. Hemos hecho algo y dice, ay, ya lo hice, ¿y ahora cómo salgo? ¿Y ahora qué hago? Pues vamos a tratar de redirigirnos a lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Amén. Así que les invito a ponernos en pie para darle lectura a este precioso texto que vamos a encontrarnos en el libro de Salmo, capítulo 119, verso 105. Amén. Dice así la palabra del Señor: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Amén. Entonces lo vamos a decir todos en coro, en un mismo sentir y leyendo, sabiendo lo que estamos leyendo. Amén. ¿Qué dice? Lámpara tu palabra y lumbrera a mi camino. Amén. ¿Puede decirle a mi hermana Marcela que levante una oración? Señor, aquí estamos un día más, Señor, por tu misericordia, Padre. Gracias por este día que nos has permitido, Señor, abrir los ojos y mirar lo maravilloso que tienes tú tratado de nosotros, Señor. Habla por medio del pastor Víctor, Señor, a nuestras vidas, Señor, y que por medio de él, Señor, sea tu palabra dada a cada uno de nosotros y que seamos nosotros oidores y hacedores de tu palabra, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Amén. Usted sabe que las lámparas están hechas para no tropezar, ¿verdad? En la oscuridad. Las lámparas es algo que bota una luz, y esa luz permite que nosotros sepamos por dónde caminamos. Amén. Amén. Estaba ahí, bueno, ya lo ha sacado el hermano Leo, creo, ¿no? 119, 105. Ahora sí, hermano Leo, es que no está atento, ¿eh? Solo la hermana Fanny te extraña. Lo dijo ella, ¿verdad? Yo extraño al hermano Leo. Lo dijo. Sabemos, hermano, que la lámpara evita que nosotros tropecemos en la oscuridad, ¿verdad? Y la palabra de Dios nos ayuda a evitar a cometer errores. ¿Sabe usted eso? Que la palabra de Dios nos evita a cometer errores y evita que nosotros nos alejemos de Dios. Sabemos eso, ¿verdad? Amén. Ahora, viene la pregunta. ¿Cuánto leemos la palabra de Dios? Amén. Amén. ¿La leemos bastante? Amén. Poco, ¿verdad? La leemos. Ahora le voy a hacer otra pregunta. ¿La escudriñamos? Amén. Amén. ¿Profundizamos en la palabra? ¿O solamente de pasadita, verdad? ¡Fua! La leemos y ni entendimos. Porque hay algo que el pastor Martí siempre me dice, o nos dice, que muchas veces leemos un capítulo entero, pero ni nos enteramos. Cuando a veces un versículo nos puede abrir la mente de una manera grande. Y solamente ese versículo nos puede tener entretenido, escudriñándolo, horas, escudriñando la palabra de Dios. Entonces, una cosa es leerla porque hay que leerla, pero otra cosa es entenderla y escudriñarla. Amén. Amén. ¿Qué pasa con esto cuando nosotros leemos y escudriñamos la palabra de Dios? Vamos a tomar buenas decisiones si la leemos. Por eso hablaba yo acerca de cómo saber cuál es la voluntad de Dios. Vamos a tomar buenas decisiones en todas las cosas que hagamos. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es nuestra guía para poder caminar en el camino que el Señor quiere que nosotros andemos. Ahora, dice el texto claramente: lámpara es a mis pies tu palabra. Lámpara es a mis pies. Una lámpara, caminas con una lámpara y va alumbrando ¿cómo que se llama? El camino donde tú vas, ¿verdad? Ese caminito te va guiando. Pero tú no alcanzas a ver el final porque está oscuro.
¿Me entiendes? Solamente la lámpara te enseña a tu alrededor a saber esa luz que tú ves. La lámpara solamente alcanza cierto espacio. Esa es la lámpara. Pero más adelante dice, y lumbrera a mi camino. ¿Qué significa la lumbrera? La lámpara es algo pequeño, pero la lumbrera se expande. Como el sol, ¿verdad? El sol. El sol se abre, el sol es para todo. Y el sol te ayuda a ver más allá. Con el sol alcanzas a ver más allá tu camino. Ejemplo, yo quiero ver, estoy parado en la Vía Julia, aquí no porque esta calle es corta, ¿verdad? Estoy en la Vía Julia y quiero ver al final que está la calle Pimolís, donde la hermana Norma camina a veces, ¿verdad? La calle Pimolís, allá al final, usted alcanza a ver porque la luz le permite ver. ¿Amén? Amén. Porque la luz se expande y usted ve más allá. ¿Qué le quiero decir con esto? Que cuando nosotros leemos la palabra de Dios, vemos el propósito y el futuro de lo que Dios tiene preparado para nosotros. Amén. Dios te enseña lo que tú tienes que ver más adelante. Dios, a través de su palabra, te enseña para que tú no te equivoques en lo que tienes, las decisiones que tienes que tomar. Amén. Por eso, hermano, es que la importancia de saber leer un pasaje y saberlo comprender y entenderlo. ¿Me entienden lo que le quiero decir? ¿Me comprenden, verdad? Porque nosotros leemos, lámpara es a mis pies, sí, la palabra es nuestra lámpara, pero la lumbrera nos lleva más allá, a entender el propósito de lo que Dios quiere en nuestras vidas. Ahora, yo quiero que nosotros entendamos algo. ¿Tú crees que estás sentado aquí solamente por cumplir un día más en la presencia del Señor o cumplir con el Señor? ¿Has venido un domingo porque, bueno, tengo que ir a la iglesia? Quiero decirte una cosa. Dios tiene un propósito en tu vida que Él tiene que cumplirlo dentro de ti. Dios tiene algo grande para ti. Dios tiene un propósito en tu vida. Pero ese propósito se va a cumplir en nuestras vidas cuando nosotros vamos a entender esta palabra. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Llenarnos de esa palabra, alimentarnos de esa palabra. Cuando tú te alimentas de la palabra, tú vas a ver más allá. Más allá. Amén. Amén. Para que no se me duerman. Vamos a ver nuestro camino, hermano. Vamos a ver nuestro final. ¿Sabe algo, hermanos? Que el apóstol Pablo dijo que este es un camino de atletas, ¿verdad? Y nosotros corremos. Y en el camino hay cansancio. En el camino te mueres de sed. En el camino físicamente ya no puedes. Pero en tu mente sabes que tienes que llegar a una meta. En tu mente, o sea, el que corre sabe que hay una meta que le está esperando. Y yo no sé si usted habrá visto cuando hay estas maratones, que muchas veces están con calambre ellos, pero ellos saben que a pesar del calambre van caminando y tienen que llegar a la meta, porque ese es el objetivo de ellos. Mi pregunta es, ¿cuál es tu objetivo? Rendirte, ya no caminar, ya no avanzar, quedarte a la mitad del camino y decir ya no puedo más. Este camino es para valientes. Amén. Amén. Y cuando digo que este camino es para valientes, quiero decirte una cosa. Los cobardes están afuera. Los cobardes dicen, es que no puedo, es que el evangelio es difícil. Es que yo no puedo porque el Señor no me ayuda. Y quiero decirte algo, hermanos. Una de las cosas que estoy experimentando en estos últimos días es que el Señor Jesús nos dejó claramente un pasaje bíblico. Mire, vamos a leerlo. Mateo, si no me equivoco, déjeme ver dónde está. Sí, Mateo capítulo 11.
verso 28. Mateo capítulo 11, verso 28. Miren lo que dice el Señor. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. 29. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso, ¿qué dice? Para vuestras almas. Verso 30. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Amén, hermanos. ¿Sabe una cosa? Algo que yo estoy experimentando en estos últimos tiempos, hermanos, porque uno tiene que crecer en el Evangelio, ¿verdad? Amén. Que a veces la carga que nosotros llevamos es tan visible en nuestras vidas que vamos con una cara de verdad que como que llevamos el mundo encima, ¿verdad? Y demostramos nosotros a la gente que estamos sufriendo. Demostramos nosotros a la gente que llevamos una carga. Y le viene la hermana Trini y dice, ay, pobrecita la hermana Marcela, mírale la cara. ¿Verdad, hermana? Pobrecita la hermana Marcela, mírenle la cara, hermana, mírenle. Y muchas veces, hermanos, demostramos con nuestros semblantes ese problema que llevamos muchas veces en nuestras vidas. Y una de las cosas que estoy experimentando en estos últimos tiempos, hermanos, es que a pesar de los problemas, el gozo del Señor es mi fortaleza. Amén. Gloria a Dios. Seguir a Cristo no tiene que ser que yo lleve el mundo en mi espalda, hermanos, sino que tengo que estar gozoso en el Señor a pesar de los problemas. ¿Sabe que tengo yo muchos problemas con ustedes? Y mucho, Dios lo sabe. Y usted también tiene problemas. Todos tenemos problemas. Pero una de las cosas que estoy experimentando, hermano, que a pesar de los problemas, tengo gozo en el Señor. Y una de las cosas que quiero que ustedes sepan, hermanos, que antes, cuando yo tenía problemas y sentía la carga en mi vida, ¿sabe lo que yo hacía? No iba a la iglesia. ¿Sabe lo que yo hacía? Le decía al pastor, no puedo predicar. Estoy hablando en mi país. No puedo predicar, es que no puedo. Pero una de las cosas que ahora he aprendido, que a pesar de los problemas, cuando me paro aquí a predicar, Dios me habla a mi vida. Y eso que Dios habla a mi vida se lo comparto a usted. Porque es fácil decir yo no puedo, pero cuando estoy aquí parado sé que Dios me está hablando a mi propia vida. Y la fortaleza viene de Él. ¿Y sabe algo? Me gozo en el Señor. Pasan los días, hermanos, siento gozo, siento alegría a pesar de las circunstancias. Y usted me ve aquí, que yo me río, yo le hago broma, todo, pero tengo cargas en mi vida. Pero he aprendido a dejársela al Señor. Y como dice el texto 29, Leonardo, por favor. Oye, no te me vayas, hombre. Tiene que estar ahí, no allá atrás con el pastor, hombre. Yo no sé qué hace por allá. Dice, miren lo que dice. Llevad mi yugo sobre vosotros. Llevad mi yugo sobre vosotros. ¿Quién lo está diciendo? Jesús. Dice, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. ¿Cuántos son humildes? Uno. Está bien que reconozcan su pecado, pecadoras. La hermana Iliana al principio habló de esto, en la alabanza que comenzamos, ¿verdad? De la humildad del corazón. Y ¿sabe algo, hermanos? Hacer manso, no menso, manso, porque algunos son mensos o mensas. Pero el Señor no nos dice que seamos mensos, sino que seamos mansos. Y yo sé que a la hermana Fanny le cuesta, pero el Señor está haciendo la obra en ella. ¿A cuánto nos cuesta ser mansos, hermano? ¿A
todo nos cuesta, ¿verdad? Porque a veces queremos reaccionar, ¿verdad? Sale el viejo hombre a veces. A mí me ha pasado. Que a veces me quieren hacer algo y quiero sacar la ungida. Pero me detengo y digo, Señor, ten misericordia. Y sabe algo, hermanos, que muchas veces el viejo hombre se quiere levantar con sus pasiones, con su manera de ser, pero hay que dominarlo en el nombre de Jesús. Porque la palabra de Dios dice, mayor es el que está en mí. ¿Y quién está en mí? El Espíritu Santo. ¿Quién está en mí? Jesucristo. ¿Quién ha hecho morada en mi corazón? Por eso que en el corazón tiene que habitar la humildad para que habite Jesús. ¿Amén o no amén? Amén. Es que se me están durmiendo, entonces lo estoy levantando, hermano. Dice, mire lo que dice. Y hallaréis, ¿qué dice? ¿Qué vamos a hallar nosotros? ¿Cuándo vamos a hallar descanso? Cuando entreguemos nuestras cargas al Señor. Si tú no le entregas tu carga, ¿sabe cómo va a andar? Con cara de Paco. ¿Verdad? Es que no puedo, hermano. Ay, hermano, qué dura la vida, ¿verdad? Pero cuando nosotros le entregamos nuestro yugo al Señor, vamos a hallar descanso, vamos a estar alegres. ¿Y qué dice? Mire, ¿y hallaré descanso para quién? ¿Vamos a hallar descanso para la hermana Lucía? No, ¿verdad? ¿Para quién? Para nuestras almas. Nuestras almas descansan en el Señor. ¿Y sabe algo, hermanos? Muchas veces no demostramos ese descanso. Hay algo que yo aprendí a pesar de... Porque todos le fallamos al Señor. Todos. Pero cuando tú le entregas al Señor, Señor, mira, tú sabes que yo tengo este problema, Señor. Y el Señor te da descanso y sabes tú perfectamente en tu interior que Dios en cualquier momento te va a dar la salida. Dice, hallaré descanso para vuestras almas. Verso 30, no se me ha ido, ¿no? Verso 30. Porque mire lo que dice. Porque mi yugo, ¿qué dice? Es fácil. O sea, que tu yugo no es fácil. Tu yugo no es fácil. Y es el que te está haciendo sufrir. Y es el que te hace ver esa cara así de Paco mal pagado, ¿verdad? Porque tu yugo es duro. Pero sin embargo Jesús lo coge, se lo lleva porque para Él no es nada. Él es Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Dice, porque mi yugo es fácil y la carga de Jesús es ligera. Pero nosotros nos empeñamos en llevar nuestras cargas. Nosotros nos empeñamos en llevar nuestros problemas encima. Y cuando nosotros le entregamos a Dios nuestros problemas, vamos a ver cómo Dios nos hace fuerte en Él, porque le entregamos nuestra carga problemática y Él nos da su carga que es ligera y fácil de llevar. Amén. Amén. Vale. Ahora no se me están durmiendo, pero se me quedan mudos. Amén. Pero mire, como le explico, la lámpara, dice, lámpara es a mis pies tu palabra, ¿verdad? Esta palabra es para ti y te ayuda a tomar decisiones a corto plazo. Pero cuando dices lumbrera, te ayuda a tomar decisiones a largo plazo y a tener una visión externa, larga. ¿Sabe? Es como mi hermana Trinity que usa gafas. Mi hermana, si usted se la quita, ¿verdad? Que se le ve como nubloso, ¿verdad? No ve bien, dice la hermana. Pero cuando usted se pone las gafas, ve mejor. ¿Por qué? Porque las gafas le ayudan. Si nosotros no leemos la palabra, no vamos a tener una visión clara en el Señor. Entonces, hermanos, Dios nos demanda a nosotros que veamos las cosas que Él tiene preparadas para nosotros. Dios tiene cosas maravillosas, hermanos. Dios tiene cosas preciosas para ti. Promesas. Aquí hay promesas que ni siquiera lo usamos. Aquí hay promesas, hermanos, que ni siquiera nos enteramos porque no leemos esta palabra. El Señor quiere bendecir nuestras vidas, pero tenemos que escudriñar la palabra del Señor. Miren lo que dice Efesios 4,
Y sabe algo, muchas veces Dios no nos puede bendecir, hermanos, por nuestra manera de pensar, nuestra manera de vivir. No alcanzamos a ver más allá porque no escudriñamos y porque no nos enteramos lo que Dios quiere en nuestras vidas. Efesios capítulo 4, verso 17. Miren lo que el apóstol Pablo le dice a los efesios. Y cuando el apóstol Pablo le está diciendo a los efesios, acuérdense que eran hermanos cristianos. No le está hablando al mundo, le está hablando a la iglesia. Pablo le hablaba a la iglesia en el libro de Efesios, capítulo 4, verso 17. Si no lo encuentran, está antes de Apocalipsis y después de Génesis. Sí. Amén. Está antes de Apocalipsis y después de Génesis. ¿Lo encontraron, verdad? Vale. Efesios capítulo 4, verso 17. Mire lo que dice el verso 17. Esto pues digo y requiero en el Señor. Mire lo que dice. Le está dando una orden. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles. ¿Se nota usted algo aquí que dice que lumbrera es la palabra a mi camino? Y aquí dice, como andan los gentiles, andan en un camino oscuro, sin visión y no saben a dónde ir. Así andan los gentiles. Pero le está diciendo ahora a la iglesia, requiero en el Señor que no andéis como los otros gentiles, que andan, que dice, en la vanidad de su mente. O sea, son dirigidos por la vanidad de su mente. Y Pablo le dice, ya no quiero que anden ustedes así. Porque la iglesia de Efeso andaban muchos así. Y le dice él, ya no quiero que anden en la vanidad de su mente. Mire lo que dice, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. ¿Cuántos muchas veces andan en ignorancia? ¿Sabes que tú ya no eres ignorante? ¿Por qué? Porque Dios te ha abierto los ojos para que tú veas. Ya no caminas en ignorancia. Si quieres seguir ignorante, no leas esto. Pero si quieres ver la luz, lee la palabra de Dios. Ya no andes, como dice Pablo, en ignorancia, no sabiendo por qué camino andar, sino que con esta palabra vamos a saber qué decisiones y qué camino tenemos que tomar. Amén. Mire lo que dice el verso 19. Los cuales después que perdieron toda sensibilidad, o sea que la sensibilidad se pierde. Y si usted pierde la sensibilidad, tiene un problema. Hay algo, hermanos, que quiero parar aquí un momentito. Hay algo que hay muchos hermanos que dicen estas palabras así. No, es que está cantando la hermana Fanny y yo no siento la presencia de Dios. No, es que está cantando mi hermana Gloria y la presencia de Dios se siente. ¿Sabe algo? He tomado a las hermanas porque después las hermanas se van a sentir identificadas, ¿verdad? Pero, ¿sabe, hermanos? Que muchas veces nosotros buscamos el problema en otras personas, cuando el problema eres tú que estás perdiendo la sensibilidad en el Señor. Porque una de las cosas que yo he aprendido, hermano, que cante quien cante, yo alabo al Señor. Amén. Y soy yo el que tengo que llevar mi adoración a Dios. Amén. Yo sé que la hermana Fanny canta mal, yo lo sé. Pero yo no me dejo guiar por eso. Es un ejemplo, hermana, no se sientan mal. Soy yo, hermano. Soy yo el que tengo que buscar a Dios en la adoración. Amén. Usted imagínense a Pablo, a Pedro, que estaban encadenados ellos ahí en la prisión. Y ellos comienzan a cantar. Y dice que cuando comienzan a cantar, la
cárcel comienza a temblar y las cadenas se comienzan a romper. Y la Biblia en ningún momento me dice que Pedro era un adorador, que tenía una preciosa voz. Más bien me decía que era un pescador rústico, ¿verdad? Alguien, no digo con educación, no creo eso, porque sabían la palabra de Dios ellos. Y solamente Dios le reencaminó, Jesús reencaminó lo que ellos sabían. Pablo era más erudito en la palabra, conocía más, pero Pedro no es que era un ignorante, Pedro tenía conocimiento. Los judíos desde pequeño le enseñan la palabra de Dios. Y eso de que Pedro era un ignorante, no. Quizás no tenía facilidad de palabra como la tenía Pablo, que era un hombre estudioso, pero Pedro tenía conocimiento de las leyes de Dios. Amén. Y sabe algo, hermanos, que cuando él adoraba, dice que la cárcel tembló y las cadenas se rompieron. Cuando tú adoras a Dios sin estar viendo quién dirige o quién canta, tú eres el que hace que las cadenas se rompan en tu vida y que la presencia de Dios comience a sacudir tu vida y a temblar este lugar. Pero ¿sabe por qué no vemos eso? Porque estamos así: te alabarán, oh Jehová, todos los focos. Es que estamos pensando en los focos y no estamos pensando en el Señor. Si nosotros cantamos con el corazón, hermanos, y sabe algo, hermanos, aunque a usted le parezca mentira, el tener los ojos abiertos en la alabanza, en la adoración, lo que hace es entretener tu mirada. El pastor Martín ni canta. Y están así. Y yo estoy que me mato cantando y ni canten. Y están con los ojos abiertos así. Estoy hablando de los que están sentados. ¿Ah? Y sabe algo, hermanos, que nosotros más estamos pensando en otras personas y no en nosotros mismos. Y tenemos que tener en cuenta que cuando nosotros adoramos a Dios, dice, la alabanza a Dios cambia las cosas. La alabanza a Dios cambia las cosas. Muros han caído, ejército vencido, pueblo liberado, es porque han cantado. ¿Ah? ¿No lo he oído? Bueno, son coros antiguos, hermano. Son coros antiguos. Son coros antiguos. Pero ¿sabe una cosa, hermano? Está hablando de Jericó. Que ellos comenzaron, hermanos, a rodearla. Y cuando pegaron un grito, dice que los muros cayeron. Cuando nosotros adoramos a Dios, hermanos, créeme, tus problemas se derriban. Las cataratas de tus ojos caen y comienzas a ver el camino que Dios tiene preparado para ti. ¿Por qué, hermanos? Porque nosotros, cuando adoramos a Dios, la visión se nos abre. Satanás tiembla a la presencia de Dios. Y nosotros tenemos que entender, hermanos, que las cosas cambian cuando adoramos a Dios de corazón. Entonces, mire lo que dice el verso 19. Las cuales después que perdieron toda sensibilidad se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Perder la sensibilidad a Dios te lleva a la lascivia, a cometer toda clase de impureza, al pecado. Por eso es que la importancia de tener la sensibilidad en el Señor. ¿Sabe, hermanos, que tener la sensibilidad en Dios es como, siempre lo he dicho, ¿no? Como los wifi que tú vas, acá hay una señal, acá hay una señal. Tú sientes la presencia de Dios donde quiera que tú vayas. Vas en el metro, aquí siento la presencia de Dios. Estoy trabajando, siento la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque eres sensible al Espíritu Santo. No permitamos que eso muera en nosotros. ¿Y cómo vamos a morir? ¿Cómo vamos a hacer que eso muera? Cuando nosotros nos entregamos, dice, a cometer toda lascivia y toda clase de impureza.
No permitamos que eso suceda en nuestras vidas. Verso 20 dice, y esto ya le está hablando a la iglesia en Cristo. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñado conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, ¿qué dice? Despojémonos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos, ¿qué dice? En el espíritu y vuestra mente. Y vestido del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. La palabra de Dios, hermano, no puede ser más clara. Amén. No puede ser más clara. Dios a nosotros nos está demandando, hermanos, que busquemos más de Él y no perdamos la sensibilidad en el Señor. ¿Cuándo sucede esto? Cuando nosotros tenemos como lámpara a nuestros pies esta palabra. Cuando esta palabra es lumbrera a nuestro camino, entonces tú vas a saber qué hacer. Tú vas a saber cómo vivir. Ya yo no tengo que estar, ni siquiera, sabe que si usted vive como Dios quiere, yo ni siquiera tengo que predicar. Pero tengo que predicar porque veo que son achudos. Son duros de servir. Tenemos hermanos, y cuando yo digo esto, no crea que lo digo por usted, porque yo me incluyo. A veces somos duros, hermanos. Y tenemos hermanos que ya comenzar a tomar decisiones. Comenzar a tomar decisiones. Este año ya pasó, porque para mí el 2025 ya está casi finalizado. Pero siempre se dice al principio de cada año, este año sí, pasa el 25, pasa el 26 y seguimos iguales. Otro año más, tú más viejo y sin fuerza. Este es el momento, como dijo el Señor, este es el día aceptable, hoy domingo, ¿qué estamos de fecha? Domingo 23 de noviembre, este es el día aceptable. No esperes que se acabe el año. No esperes, es que voy a empezar el año, enero va a ser mi año, en enero yo voy a cambiar. Este es el día aceptable, porque puedes salir y te puede atropellar un tren allá afuera. Pero como no hay tren, no te va a atropellar ningún tren. Hermano, este es el día, hoy. No esperes para mañana. Porque no sabemos qué puede pasar hoy, en 2 horas, en 3 horas, no sabemos. Quizás tú dices, ay, tengo larga vida. Nadie sabe cuándo va a morir. Este es el día aceptable. Pero para eso, hermanos, como le decía, la palabra del Señor, hermano, es lámpara. Nos guía, nos orienta y sobre todo nos da alegría. ¿Qué dice el salmista David? El gozo del Señor es mi fortaleza. ¿Cuántos de nosotros estamos gozosos? ¿Cuántos de nosotros estamos gozosos, hermano? Amén. Vaya gozo, ¿verdad? Digo, el gozo del Señor es mi fortaleza. O sea, que el gozo del Señor te fortalece para avanzar, para seguir, para ver. ¿Cómo vamos a tener ese gozo? A través de su palabra. Amén. Mire, y esto no lo quiero dejar pasar, hermano. Mire lo que dice el libro de Hechos. Como yo le decía hace un momento, que hay hermanos que llevan, ¿verdad?, el peso encima, porque no le han entregado el gozo al Señor, perdón, el peso al Señor. Y por lo tanto usted no ve gozo, no ve alegría, no saben qué hacer. ¿Sabe que cuando nosotros tenemos esta palabra como nuestra guía, todo lo que emprendamos, Dios lo bendice? Cuando nosotros, yo creo que no me han escuchado,
Cuando nosotros tenemos esta palabra como nuestra guía, todo lo que nosotros emprendamos va a ser bendecido por Dios. Todo lo que nosotros hagamos va a ser bendecido por Dios. Toda nuestra familia es alcanzada por el Señor cuando nosotros tenemos esta guía. Pero muchas veces nosotros, hermanos, hay hermanos que demuestran un peso que llevan encima porque no hay gozo. Mire lo que dice el libro de Hechos, capítulo 5, verso 40. Hechos, capítulo 5, verso 40. Mire lo que dice. Mire los cristianos anteriores, los cristianos antiguos. Dice, y convinieron con él, y llamando a los apóstoles, ¿qué dice? Después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús, y lo pusieron en libertad. Después de azotarles, hermano, a látigo, a golpes, solamente por decir que tenían a Cristo en su corazón. Después de todo eso, dice el verso 41, ellos salieron de la presencia del concilio, ¿qué dice? Gozosos de haber sido tenidos por digno y padecer afrenta, ¿por quién? Por causa del nombre de Jesús, sabemos, ¿verdad? Y mire, y todos los días en el templo y por las cosas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Yo quiero que nosotros notemos algo, hermanos. La Biblia dice, por eso yo siempre, la Biblia hay que enseñarla y hay que entenderla. Cuando la Biblia dice que tenemos que hacer caso a las leyes terrenales, usted ha visto eso, ¿verdad? Se ha leído. Pero hay que hacerle caso en lo que está encuadrado en la palabra de Dios, a lo que edifica tu vida. No a todo lo que digan las autoridades hay que hacerle caso, porque hay cosas que van en contra de la palabra de Dios. ¿Amén? Un ejemplo, supongamos, las autoridades dicen que hay que apoyar este movimiento de, usted ya sabe lo que quiero decirle, porque le está diciendo las autoridades, ¿usted va a apoyar eso? ¿Verdad que no? Hay que tener, hermano, los ojos bien abiertos. ¿Sabe una de las cosas que me está dando mucha tristeza, hermanos, hoy en día? Me gusta ver las noticias y me da pena por lo que está sucediendo en Venezuela. En Venezuela ustedes saben que hay un régimen que es el que era presidente Maduro, y cómo este hombre está siendo acusado de narcotráfico, ¿verdad? Han escuchado la noticia de ustedes de eso. Y Estados Unidos lo quiere sacar. Según dicen que tienen pruebas de que él está metido en el narcotráfico. Hace tiempo ya. Pero hermanos, aquí voy a lo que a mí me da tristeza, hermanos. Tristeza de que nosotros como iglesia, hermanos, no tenemos que estar metidos en estas tonterías. Y digo tonterías porque es penoso ver que un grupo de cristianos evangélicos, después de que este hombre primero convocó al Papa, que ni caso le hizo, luego convocó a los brujos pidiéndole ayuda, que ni caso le han hecho los brujos, pero como los evangélicos estamos dispuestos, fueron un grupo de evangélicos a la casa, al palacio donde están los presidentes y sabe, hermanos, que sabiendo que este hombre primero está buscando ayuda en el papado, luego a los brujos, y luego ellos se presentan, incluso, hermanos, hasta declarar que Venezuela es para Jesucristo, que me parece bien que Venezuela sea para Cristo si se arrepienten, pero declarar y decir, es que Dios me ha mostrado en sueño que tú eres un hombre de Dios. Y comenzaban, hermanos, a levantar oraciones y
y a poner el evangelio en ridículo en toda parte del mundo, porque los evangélicos están en la boca de todo el mundo por causa de esto. ¿Me entienden lo que les quiero decir? Jesús mismo reprendió duramente a los fariseos, a los que estaban metidos en política, duramente porque eran hipócritas. Y muchas veces la gente, hermano, se deja guiar por todo esto y se deja llevar por todo esto porque no tienen el conocimiento de la palabra de Dios. Nosotros no tenemos que apoyar cosas que van fuera de la voluntad del Señor. ¿Entiendes? Nosotros tenemos que orar por este hombre, que Dios tenga misericordia, como él y como todos los presidentes del mundo. Pero no vamos a apoyar las cosas que están fuera de la voluntad de Dios. Amén. Pero lo que quiero decirle, volviendo al tema, hermanos, es que dice que ellos salieron gozosos, alegres, mostrando que Cristo vivía en sus vidas, que todo lo que hacían, Dios estaba con ellos. Nosotros, ¿por qué demostramos muchas veces esa tristeza, ese agobio, esa angustia, cuando no le entregamos las cosas al Señor? Como le decía el texto, mi yugo es fácil y ligera mi carga. Demostremos alegría, ríete en el Señor. Y cuando digo que te rías, no significa que tienes que ser como el payaso, ¿verdad? Que por dentro está roto y... No. El gozo tiene que ser legítimo. Que a pesar del problema, Cristo es mi fortaleza. Que a pesar de los problemas que tengo, Él es mi libertador y mi pronto auxilio en todas las tribulaciones. Cuando nosotros creamos eso, vamos a ver las cosas diferentes. Porque esta guía que tenemos va a alumbrar nuestro futuro. Amén. Y con esto termino, hermano. La razón es que por la cual nosotros perdemos muchas veces la alegría en nuestras vidas, el gozo, es por el enfoque temporal, por las cosas temporal que hay en la vida. Muchas veces cogemos cosas temporales que nos divierten en el momento. Un ejemplo, coges unas 5 latas de cerveza, te las bebes, es un gozo temporal, ¿verdad? Estás afligido, estás... para los enamorados, un decir, el que está enamorado, a veces para olvidar las penas se mete alcohol, y de verdad que lo olvida, pero son 5 horitas. Y después vuelve otra vez y peor que antes. Todo lo que hagamos, hermanos, todo lo que hagamos humanamente temporal no nos va a llevar a una bendición ni a una alegría eterna en el Señor. A pesar de los problemas, le entregamos al Señor. A pesar de los problemas, nuestro gozo es eterno en Él. Amén. Amén. La fe mal enfocada. Muchas veces tenemos una fe mal enfocada en el Señor, hermanos. Pensamos que Dios es nuestro sirviente. Pensamos que Dios la obligación de Dios es sacarnos de todos los problemas. Te equivocas. Dios te va a ayudar a salir del problema si tú te enfocas primero en esta palabra. Porque esta lámpara va a iluminar tu camino. Y esta lumbrera te va a decir dónde tienes que llegar. Amén. Pero Dios no va a bajar para sacarte del problema, sino que te va a ayudar a salir del problema. Amén. ¿Cuál es el otro problema que tenemos para no tener alegría? El pecado y la tibieza. ¿Qué dice el Señor? Que a los tibios los vomitará de su boca. Y al que peca, lo aleja de Dios. Y por tanto, toda persona que peca deliberadamente, no tiene alegría en su vida. Y el Señor quiere que nos gocemos en Él. Amén. Así que dejemos el pecado y si estamos tibios, busquemos a Dios con esto y con esto. Y vamos a ver cómo Dios se manifiesta de una manera tremenda. Y termino con esto. Cuando no reconocemos el propósito de Dios que tiene en nuestras vidas. Dios no te ha llamado para que estés sentado en una banca. Dios no te ha llamado para que pierdas el tiempo calentando una silla. O cuando tú vas al colegio, o ibas al colegio, ibas a calentar una banca. ¿Sabe que muchos van a calentar banca en los colegios?
y todo tiene sus consecuencias. Todos los que no estudiaron, ahora, ¿qué somos? Y me incluyo yo. Si yo hubiera estudiado, hubiera sido quizás un médico, un abogado, un licenciado. Pero como no estudiaba, me ha tocado trabajar duro en lo que sea y ser menso. Pero cuando tú estudias y te preparas, eres un buen médico, ¿verdad? Eres un buen licenciado, eres un buen profesional. Pero si estamos aquí calentando, vamos a ser solo los calentones de la iglesia, pero no vamos a tener ningún propósito de Dios cumplido en nuestras vidas. Dios tiene un propósito para ti. Dios quiere que seas una buena maestra de escuela dominical. Dios quiere que seas un buen anciano de la iglesia, un buen profeta, una buena profetisa, un buen pastor, un buen evangelista, porque hay propósito de Dios en nuestras vidas si buscamos a Dios de todo corazón. Amén. Entonces, lo único que tenemos que hacer es esta palabra. Leer la palabra, escudriñarla y orar siempre para ver qué es lo que Dios tiene preparado para nosotros. Amén. Vamos a levantarnos y a darle gracias al Señor. Señor, te agradecemos en esta mañana por tu amor, por tu misericordia. Te pido, Padre, que bendigas a cada hermano más y más y más, Señor. Que tú hables más a nuestras vidas. Queremos agradecerte por todo lo que haces, por todo lo que harás. Padre, en el nombre de Jesús, en esta mañana tu palabra, Señor, nos ha enseñado y ayúdanos a ponerla en práctica y que cada uno de nosotros, Señor, comprendamos que sin compromiso hacia ti no vamos a avanzar. Nos comprometemos, Señor, delante de ti, a avanzar, a seguir y a crecer en tu camino, Padre. Te agradecemos porque eres bueno y porque para siempre es tu misericordia. Bendice a tu pueblo, Padre, de una manera especial. Bendícelo, Señor, y que entendamos que tú tienes un propósito en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor le bendiga, hermano. Amén.